Buen día, Dios te bendiga y te guarde grandemente. Bienvenido a otra sección de la Biblia del Oso. El día de hoy quiero leer un pasaje que está en el Antiguo Testamento, que es en el libro de Josué. Es un pasaje muy conocido. Es acerca de bendiciones y de cómo conseguirlas. Y todo esto en el contexto correcto y completo. Vamos a leer Josué capítulo 1. Solo vamos a leer los versículos 7 al 9. 7, 8 y 9 para dejar claros, pero es del 7 al 9. Josué 1, 7 al 9. ¿Qué dice? Solamente te esfuerces y seas muy valiente para que guardes y hagas conforme a toda mi ley que Moisés mi siervo te mandó, que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, mas de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y entonces lo entenderás. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo Jehová tu Dios soy contigo en donde quiera que fueres. Muy bien, hemos oído mucho este pasaje aplicado cuando vamos a emprender algo, vamos a comenzar, puede ser un negocio, una carrera, una relación, un matrimonio, cualquier cosa que nos preparemos, leemos mucho estos pasajes. Pero algo que quiero llamar la atención en este segmento es que quiero dar una introducción diciendo que algo que me doy cuenta en muchas páginas de devocionales cristianos, no digo que todos lo hagan, pero en varios, y aquí sí generalmente es en devocionales juveniles, es que veo que cuando ponen cómo acercarse a Dios, te dicen, el día de hoy te invito a que ores, que creas, que tengas mucha fe en Dios. Y veo que enfatizan mucho en decir, solo ora, ora, ora y cree, ten mucha fe, lo cual no está mal. Por supuesto que orar no es malo. ¿Quién va a decir? No tengo un argumento en contra de la oración. Es la mitad, de hecho, nuestra, de nuestro alimento diario espiritual. Orar es hablar con Dios. Entonces, creer, pues es parte de ello. Aquí el asunto no es el hecho de orar, es que me doy cuenta que muchas veces en esas páginas devocionales noto que se habla mucho de orar, orar, tener fe, pero noto que enfatizan muy poco en leer, lo cual es la mitad de nuestro devocional diario cristiano. Es decir, cuando nosotros queremos que Dios nos hable y muchas veces el consejo es entonces ora, tú sigue orando, sigue orando, sigue orando hasta que Dios te hable. Pero yo diría esto, si queremos que Dios nos hable, abramos de la Biblia. Ahí es donde Dios habla. Donde dijera, pero si está escrito, Dios habla en diferentes pasajes de la Biblia y nos llama la atención en diferentes partes, o incluso en un mismo pasaje que ya nos podemos conocer de memoria y que creemos que ya tenemos bien dominado, Dios nos puede hablar a través de ese pasaje. Entonces la Biblia, por eso, aunque sea un libro finito, o sea que tenga límites, su conocimiento, su sabiduría y su poder son infinitos, porque literalmente es la palabra de Dios. Entonces, el asunto es que noto que en este tipo de páginas o publicaciones, fotos o videos, noto que se enfatiza mucho en creer y en orar, pero noto que omiten la parte de leer la palabra, leer su ley.
Y cuando hacemos eso tenemos una espiritualidad inválida, una espiritualidad a medias. Es decir, si quisiéramos tener una conversación con Dios, el no leer la Biblia es lo mismo que solo... Es como si fuéramos a una cita con una persona y nosotros no las podemos pasar platicando, platique y platique y hablando de nuestro día, pero no dejamos que la otra persona hable. Entonces, solo orar, solo creer, pero sin leer la palabra de Dios, es eso mismo. Es decirle todo lo que pasa conmigo, hablar con Dios, expresarle lo que he vivido, pero no dejar que Él tome la palabra. Porque si leyéramos su palabra, es donde dejaríamos que Él nos hablara. En una conversación tiene que ser, la comunicación tiene que ser bilateral. Es muy importante la oración porque es donde nosotros nos comunicamos con Él, donde nosotros mostramos nuestra dependencia total hacia Él. Claro que sí. Y la lectura de la Biblia es para saber cómo Él nos va a responder. Claro que nos puede hablar durante la oración, no niego eso, para nada. Pero, ¿cómo van a ser nuestras oraciones? ¿Cómo van a ser cristocéntricas nuestras oraciones si no sabemos qué nos está diciendo Él en su palabra? Vamos a orar tal vez con cosas banales, vamos a orar tal vez con cosas de mi propio corazón, pero si queremos orar con algo que en nuestro corazón nazca de Dios, necesitamos conocer su palabra. Literalmente su palabra es transformadora. No solo es informativa, sino que transforma. ¿Y qué tiene que ver con este pasaje? Vamos allá. También ese es otro asunto que quiero tocar. Me doy cuenta que cuando a alguien se le habla de que no temas, échale ganas, como decimos en México. Soy de México, así que aquí usamos esa frase. Échale ganas es como decir adelante, o sea, tú puedes, esfuérzate. Entonces, noto que se utiliza mucho el versículo 9, o sea, Josué 1:9, que es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se usa mucho ese versículo. Y también el 7, que es muy similar. Pero algo que noto es que el versículo 8 es muchas veces omitido. Y pareciera que no, o pareciera que me estoy inventando esto, pero una vez quise subir este pasaje en una historia, en una historia, o sea, en las fotos que solo se publican por 24 horas y luego desaparecen. Y cuando subí este pasaje, Josué 1:8, le quise buscar una canción, pues para que quedara, o sea que pues mientras está el versículo ahí puesto, también tuviera una cancioncita. Y crean que solo hallé una pista de Josué 1:8, solo una pista. De Josué 1:9 van a hallar a muchos tocando la misma pista, o sea, no la misma pista, pero a muchos basándose en Josué 1:9 o tal vez hasta el 7. Entonces de Josué 1:9 van a ver que muchos se lo saben de memoria, es más, hasta lo pueden usar en un eslogan de gimnasio, que dejo claro, no estoy en contra de los gimnasios tampoco, o sea, es bueno hacer ejercicio, o sea, no estoy en contra de nada de eso, solo que digo que aún sin ser un lugar cristiano, o sea, cualquier parte como motivación lo pueden utilizar y tal vez ni siquiera sepa que es cristiano, claro, tiene la palabra Jehová Dios, pero no es con la pura frase mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tal vez hasta pueda sonar de eslogan y es que es una frase muy poderosa. O sea, por eso digo que en muchos lugares se podría utilizar. O sea, es una promesa con un peso grandísimo. O sea, es maravilloso. La cuestión es que el 9 queda descontextualizado, o sea, o queda inválido, queda a medias, queda tuerto, porque no tiene el 8. El 8 es lo que dice la condición para que nos podamos esforzar y que podamos realizar las maravillas de Dios. Por eso quiero enfatizar el versículo 8, que es, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, mas de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces lo entenderás.
En las versiones más recientes dice, y todo te saldrá bien. Aquí la cuestión es, el 8 es el versículo en el que ahorita me quiero centrar más. Porque si no hay versículo 8, no hay versículos 7 y 9. Y no solo hablo del número, del número puede haber un 7 sin un 8. Pero sin la promesa, o sea, sin llevar a cabo lo que hay en el 8, el 7 y el 9 quedan invalidados. Porque aquí hay condiciones. Muchos pensaremos que no, Dios es un Dios incondicional, o sea, Él solo te concede las cosas sin condición. No, pues no. Aquí no dice eso, aquí no te dice, te va a conceder todo si lo deseas, si lo piensas, como lo enseña esta doctrina que lleva 60 años de la confesión positiva, que tú decreta y Dios te va a realizar. Aun si quieres decretar que te vas a ganar la lotería, te la vas a ganar porque tú lo declaras. Pues lo siento, pero eso no es bíblico. Y no, de hecho me retracto, no lo siento, la verdad, no es bíblico, no lo enseñaría como un modelo de vida. Hay muchos modelos de vida cristianos, pero ese no es uno de ellos, el decretar y recibo. Eso incluso hasta prácticamente suena satánico. Y satánico en el sentido de que Satanás si te dice, pídeme lo que quieras y te lo doy. Así le estaba diciendo a Jesús, ofréceme o arrodíllate ante mí y todos los reinos del mundo serán tuyos. Por eso digo que eso suena más como una práctica satánica que una práctica cristiana. Por más fuerte que suene, pero no puedo callar la verdad y no debería hacerlo. Y no quiero hacerlo. Entonces, aquí la cuestión es que me quiero centrar en el 8 porque el 8 habla de la condición para que el versículo 7 y 9 tengan validez, para que se manifieste, para que exista. Si no realizamos lo que dice el 8, el 7 y el 9 quedan invalidados automáticamente. Porque muchos decimos, no, Dios no le importa. Sí, es cierto, Dios nos recibe como estamos. Claro que sí, no voy a decir que no. Recordemos que en la parábola de las 100 ovejas, pues el buen pastor que fue a buscar a su oveja, pues la debió haber hallado herida, hasta sucia, malas condiciones, la recogió y pues obviamente lo más seguro es que al llegar otra vez al rebaño la volvió a trasquilar, a bañar, a limpiar de sus heridas y ya la restauró. Claro que sí, o sea, él la recibe tal y como está, pero la restaura, no la deja así. Y en la parábola del hijo pródigo vemos el mismo caso, lo podemos ver en San Lucas. Vemos que el padre recibe al hijo así, totalmente apestoso. Y no estoy agregándoles al hijo, pues imagínense, está trabajando con cerdos, o sea, literalmente apestaba, olía mal, hedía. Aún así el padre lo recibe como está, lo recibe, pero no lo deja como está. Esa es la gran diferencia. Si el padre recibe al hijo tal y como está, pero lo restaura, manda que lo bañen, digo, porque si lo cambió de ropa es porque se sobreentiende que lo mandaron a bañar. No crean que en los tiempos de antes no se bañaba. Que no existiera el sistema de drenaje que hoy existe es una cosa, pero aún aquel entonces la gente sí se bañaba. Y la gente rica, pues más aún tenía privilegios para poder darse una ducha. Entonces el padre sí recibe al hijo como está, pero lo restaura. Entonces, aquí uno dirá, pero Dios me ama, o sea, ¿me puede recibir tal como estoy? Sí, claro que te recibe tal cual eres. Claro que sí. O sea, no te voy a decir que no, porque estaría también enseñando otro evangelio hasta uno legalista. Pero decirte que Dios te concede lo que sea sin importar cómo lo hagas, no importa cómo, o sea, cómo vivas, Dios te lo va a conceder todo, es mentira. Dios no nos va a conceder nada más las cosas que, le voy a pedir un auto a Dios y Dios me lo va a conceder. Pues no. Yo quiero casarme con esta persona, Dios me lo va a conceder porque se lo pida. Pues no. Yo quiero emprender esto, o sea, quiero realizar esto, pero no es que Dios nos va a conceder todo. Para comenzar, si es la voluntad de Dios, Él nos concede las cosas. Y si queremos saber más de Él, conocer de su corazón, aquí están las condiciones. El versículo 8 es clave en esto.
¿Cómo puedo saber que Dios es bueno? A través de su ley. También, ¿cómo puedo saber si yo soy pecador? A través de su ley. ¿Cómo puedo saber qué es lo que no dice Dios, qué es lo que Dios no piensa, lo que no cree? ¿Cómo puedo saber cuáles son las falsas doctrinas y las verdaderas? Con el libro de su ley. Claro, en el contexto de aquí, la ley solo se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Por supuesto, aquí ni siquiera van incluidos los salmos, porque el rey David ni siquiera había nacido, ni siquiera su padre ni su abuelo. O sea, eso se tiene bien claro. Hay que entender. El rey David, o sea, no se refiere a los demás libros, sino meramente a los 5. Pero esto es un principio bíblico, de que toda la palabra de Dios es inspirada y que si guardamos su palabra, es que las cosas o sea, las cosas que son la voluntad de Dios nos van a salir bien. No te voy a decir, te prometo que si guardas la Biblia, todo lo que tú quieras te va a salir bien. Porque a veces lo que queremos son deseos de nuestro propio corazón. No son ni siquiera los deseos de Dios. Lo que sí te puedo prometer, bíblicamente hablando, es que lo que sea la voluntad de Dios te va a salir bien si guardamos su palabra. Y guardar no me refiero literalmente a me lo aprendo y ya no lo uso, o sea, nomás lo tengo ahí guardado, es llevarlo a cabo. Cuando se habla de guardar no se refiere a mantener escondido, es guardar significa que lo lleves cargando contigo y que lo puedas aplicar en momentos de tu vida. Y ese es el asunto del que quiero hablar, o sea, o del que estoy hablando, que noto que se habla mucho de orar, de creer, de tener mucha fe, confiar. Pero ¿cómo puedes confiar en un Dios que no conoces? ¿Cómo puedes orarle a un Dios al que no conoces? Cómo puedes orar de la manera correcta si no conoces la manera correcta? La oración del Padre Nuestro es la manera correcta de orar. Y no estoy hablando de hacer un Padre Nuestro todo el tiempo. O sea, no se trata de hacer vanas repeticiones. O sea, el Padre Nuestro es un tema muy interesante, tal vez para otra ocasión, pero una introducción del Padre Nuestro es que es una ecuación, básicamente. Y uno va sustituyendo. Por ejemplo, la parte del pan de cada día dánoslo hoy, no vas a decir en todo el tiempo el pan de cada día dánoslo hoy, tú lo vas a sustituir con las necesidades que tengan. Por ejemplo, el día de hoy Dios, el día de hoy queremos que nos des de tu comida, de tu salud, o si va a haber un evento que digamos que las tortas nos alcancen a todos, o los panes, los sándwiches, los emparedados, como le llamen, donde sea que lo lean, que vean el video, como sea el alimento que vamos a repartir, que nos alcance. También la salud es otra necesidad, es otro pan. Entonces, solo como introducción, la oración del Padre Nuestro es la manera correcta de orar. ¿Por qué? Porque primero, la primera parte del Padre Nuestro es de nuestra oración de nosotros con el Padre. Y la segunda parte es de nuestra necesidad, de nuestro vivir. Muchas veces queremos comenzar orando pero exaltándonos a nosotros o pidiendo por nuestras cosas. Hay momentos de emergencia donde se puede romper ese patrón. No estoy diciendo que jamás puedas orar por una emergencia. Imagínense que tengo esa emergencia, pero primero tengo que orar así. Sí, hay momentos donde se sabe que hay una gran emergencia y tienes que llegar directamente así, directamente hablando con Dios de esa situación. Eso es perfecto. O sea, está bien. Pero no es lo normativo, no es lo normal llegar con emergencias con Dios. De hecho, eso hablaría mal de nosotros. Solo hablar con Dios cuando tengamos una emergencia. Dios no es un Dios de solo emergencias, no es un Dios de situaciones, no es un Dios de ocasiones. Dios es un Dios cotidiano. Por ahí leí una frase que decía, Dios no es un pastel de... que nuestras oraciones no sean un pastel ocasional, que sean un pan diario. Que no importa que no sea la oración más elaborada, que no sea la oración más elocuente, que sea una oración simple pero diaria. Entonces, hasta en la Biblia aprendemos a cómo orar correctamente. Pero ¿cómo lo haremos si solo hablamos de orar, solo hablamos de creer? Pero ¿cuál es la verdadera fe también?
¿Cuál es el verdadero Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? En la palabra dice. Y he compartido varios videos hablando tanto de las cualidades de Jesús, de pues del verdadero, de la verdadera fe, de cómo no caer en judaizar, de varias cosas, de no mentir, de que Jehová es mi pastor, no me faltará. Pero ¿cómo vamos a conocer estas cosas si nosotros por naturaleza no nos va a aparecer la Biblia en nuestras mentes? Necesitamos leerla. Y claro, no hay excusa de que si uno dice no sé leer, pero tal vez tengas un amigo que sepa leer, una amiga, un familiar, o si alguien es ciego, ya existe la Biblia hasta en audio. Hay muchas maneras de leer la Biblia. Claro, puede que para algunos se les haga más difícil y a esos que se les hace difícil y que la leen aún con esos problemas o con esos retos, mi admiración y mi gran respeto. La Biblia ya está al alcance de todos. No estamos en los tiempos de la Reforma, de la Inquisición, donde por tener una Biblia en tu idioma te mataban, te quemaban en la hoguera con leña verde. Ahora ya todos podemos tener la oportunidad de tener una copia de la Biblia en nuestras manos. Entonces lo que quiero decir es que sí, Dios sí nos dice que nos manda que nos esforcemos y seamos valientes, pero el contexto de que esto mientras guardemos el libro de la ley. Claro, en su momento se refería a los 5 libros, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, pero ahora se refiere a todo el contenido completo, a toda la Biblia, a todos los 66 libros de la Biblia. Ya no se refiere solo a 5 libros. ¿Que es mucho contenido? Qué bueno. Nunca terminaremos de conocer a Dios. De hecho, aunque uno termine de leer la Biblia, pues en realidad no la termino de leer. Hay que seguir leyendo. Yo te diría que si estás leyendo la Biblia y la terminas de leer, te felicitaría, claro que sí. Y te animaría pues a que la leyeras en otra versión. En este caso, seguramente si eres adulto, la estás leyendo en la Reina Valera el 60. Tal vez si ya tienes más de 30 la leas en la NBI, en la nueva versión internacional. Y si eres joven, de 20 años para abajo, tal vez la leas en la nueva traducción viviente. Te recomendaría algunas versiones. Te recomendaría la Reina Valera de 1909. Es muy parecida a la Biblia del Oso, pero con una ortografía corregida. Y la Biblia del Jubileo, que es también más parecida, pero con un lenguaje actualizado. Parece comercial y en realidad sí lo es, pero siempre y cuando se trate de motivar a leer la Biblia. Entonces, mis recomendaciones, bueno, son 3 recomendaciones, pero una es va a estar muy difícil. Obviamente les recomiendo sobre todo que se puedan leer esta versión, que claro, en YouVersion, porque para comprarlo, pues ni siquiera yo. Esa me la regalaron. Por gracia y misericordia que yo tengo esta copia en mis manos. Y la Biblia del Jubileo igualmente no la he hallado en venta, así que la leo también en la aplicación. Y la Reina Valera de 1909, esa sí la pueden hallar más accesible en las librerías cristianas. La recomiendo mucho. Entonces, volviendo al tema, aunque no estaba desviado, pero sí era un paréntesis, para que el 7 y el 9 tengan validez, el 8 necesita ser tomado en cuenta. Si quitamos el 8, prácticamente también desaparece el 9. Claro que desaparece el 9 porque es un número después, pero el 7, aunque sea un número anterior, también desaparece. No tiene sentido. Dios no nos va a conceder las cosas nada más porque sí. No. Si hay condiciones para que Dios nos pueda conceder cosas. Si uno quiere ser un misionero, no sé,
en un país lejano, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O si queremos ser un gran predicador o queremos ser alguien grande para su reino, pero no conocemos su palabra, ¿de qué va a servir? Es como decir, quiero ser tu mejor amigo Dios, pero ¿cómo vas a ser mi mejor amigo si no nos conocemos? Quiero hacer esto para tu gloria, pero ¿cómo sabes cuál es mi gloria? Quiero hablar de ti, pero ¿cómo vas a hablar de mí si no me conoces? Y no solo se trata, y claro que se trata de orar, es muy importante, pero ¿qué vamos a orar si no conocemos a Dios? ¿Qué vamos a decirle? ¿Cómo sabemos qué pedirle y qué no? Hay hasta quienes creen que en México hay un ídolo que le llaman la muerte y piensan que la muerte es muchos piensan que la muerte, o sea, ese ángel o ídolo, como lo llamen, piensan que es el dios de la muerte, el señor de la muerte y que él tiene influencias en ese reino. Pero si leemos Apocalipsis, leemos que Jesús no dice eso. Incluso ese libro, Jesús se aparece a Juan, el apóstol, y le dice que él que alguna vez estuvo muerto, pero que ahora vive, y le deja claro que él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Entonces, muchas ideas equivocadas que tenemos aquí en México, por ejemplo, que pensamos que la muerte domina sobre la muerte, como le dice el nombre, pero en realidad no. En realidad, si quisiéramos buscar al Señor de la muerte, o sea, el que tiene las influencias, el poder, la autoridad sobre la muerte, leeríamos Apocalipsis y leyéramos que Jesús lo es. No hay intermediarios. Jesús tiene directamente ese acceso. Entonces, si uno quisiera orar por un familiar para que no muriera y para que Dios le extienda su misericordia, claro, siempre con la conciencia de que debe ser la voluntad de Dios, pero se le puede pedir, Jesús, tú aquí dices en tu palabra que tú eres que tú tienes las llaves del infierno y de la muerte, por favor, usa esas llaves para que mi familiar no muera, o sea, usa tu poder, tu influencia, tu autoridad para que mi familiar, mi amigo, mi madre, quien sea, no muera. Y eso es válido porque es como sacar el libro de la constitución de tu país, no sé cuál, en el caso de la constitución mexicana, y utilizarlo en una corte. Y así y cuando quieres demostrar tu inocencia, demuestras a través de ese libro que lo que hiciste no fue ilícito, no fue ilegal. Y ya con ese libro dicen, sí, efectivamente, es comprobado que esta persona lo que hizo no es ilegal, está totalmente dentro de la ley, del marco legal. En este caso, ¿cómo vamos a pedirle a Dios por algo que no sabemos si Él lo aprueba o no lo aprueba? Es importante orar, pero orar bíblicamente. Si no, ¿qué vamos a orar? Que conceda mis deseos, mis metas, aunque no lo glorifiquen. Quiero orar, quiero que su gloria llene este lugar. ¿Y cómo sabemos cómo es su gloria? Que nos dé de su Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos cuál es su espíritu? ¿Cómo se manifiesta su Espíritu Santo? Luego por eso llegan todas esas manifestaciones extrañas que mm, parecen cualquier cosa menos manifestaciones del Espíritu Santo, pero como no tenemos conocimiento bíblico, ahí pues creemos que cualquier sensación es el Espíritu Santo y no. Su ley, su libro, su palabra impresa en páginas, es lo que nos va a guiar. Va a ser la voz que nos va a hablar. Confíen en su palabra, confíen en su ley. La ley de Dios es buena. A veces va a ser difícil de realizar, como perdonar al enemigo, amarlo, no guardar rencor, enojarse pero no pecar y dormirse sin estar enojados. Es difícil. Es difícil realizar algunas cosas, pero confiemos en Dios, en su palabra. Lo que Él nos pide es para nuestro bien, para su gloria, pero también para nuestro bien. Nos va a fortalecer, nos va a acercar a su presencia. Entonces, vamos a orar, vamos a confiar y vamos a leer. No podemos quitar algunas de estas cosas. También si solo leyéramos, pero no oramos,
Es como solo querer oír a Dios pero no dirigirle la palabra. Por eso tienen que estar la lectura y la oración de la mano. La conversación es bilateral. No se puede tener una sin la otra. No se puede solo leer sin orar y solo orar sin leer. Ambos elementos son necesarios. Digo, en cualquier conversación que tengamos, es necesario que los dos se compartan. No se puede solo hablar y ya, o no solo escuchar y ya. Ambos se tienen que compartir. Si no, no es una comunicación, solo es un monólogo. Y Dios no quiere tener monólogos con nosotros. Y nosotros no deberíamos tener monólogos con Dios diciéndole lo que queremos. Es como una conversación como dijéramos, oye Dios, ¿qué te parece si hago esto y tal? Gracias Dios, ya me voy. Y Dios tal vez en realidad quiso decir que no. Pero como no leemos su palabra, no sabemos qué es lo que Él nos diría, damos por hecho que Dios nos aprobó. Pero en realidad si leyéramos bien su palabra, si la estudiáramos, la repasáramos, o si consultáramos, tampoco digo que tenemos que ser todos expertos en la palabra, aunque no estaría mal que profundizáramos en su palabra que es eterna. Pero no digo tampoco que tengamos que ser todos apologetas o exegetas, super teólogos, pero con un buen estudio, o sea, algo con una buena alimentación, un buen repaso, podemos conocer cuál es la voluntad de Dios en algunos aspectos de nuestra vida. Entonces, yo los invito a que sí, que nos esforcemos, que seamos valientes, pero siempre y cuando que no olvidemos lo que dice el 8, que el libro de la ley nunca se apartará de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro corazón, sino que de día y de noche meditaremos en él. O sea, lo pondremos en práctica. No lo desechemos, que no ignoremos su palabra. Y no hablo meramente de los 5 primeros libros, hablo de todo el contenido de la Biblia. Que todo lo tengamos presente en nuestra vida, en nuestro día. Dios es un Dios cotidiano, no es un Dios de ocasiones, es un Dios cotidiano. En todo momento quiere estar presente con nosotros. Y yo los invito, y yo me incluyo, a que oremos y a que leamos su palabra, que tengamos estos dos elementos de la mano. Ahorita quiero invitarlos a que leamos, porque el tema de hoy es lectura. Van a haber momentos donde se hable de oración, claro que sí. Pero aquí no saquemos de contexto el 8, el versículo 8. Y si se pueden dejar de tarea, grábenselo de memoria, en la versión que tengan. No necesariamente digo que en esta versión, ni siquiera es una obligación que se lo aprendan, pero si queremos comenzar a restablecer las cosas, si queremos comenzar a hacer correctamente las cosas como Dios lo pide, pues al menos algo básico sería aprendernos el versículo 8, que es el que le da contexto al versículo 7 y al versículo 9. Es bueno ser esforzado y valiente, pero en mi propio entendimiento, en mi propia sabiduría, o será de acuerdo a la ley de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, yo los invito a que tengamos la ley presente en nuestra vida, en nuestro día, todo el día, de mañana, de tarde y de noche. No estoy diciendo que todo el día nos las pasemos leyendo. Hay una hora del día en la que podemos leer y podemos meditar eso, ponerlo en práctica, poco a poco. Y así podemos hacer de nuestra vida una vida verdaderamente cristiana. Y sí creo en el poder transformador de la palabra de Dios. No creo que sea como un libro cualquiera, que lo lees, lo disfrutas y listo. Lo consultas tal vez en muchas cosas, pero no. Yo creo de verdad en la Biblia, con la palabra de Dios literal, que transforma vidas y que nos acerca al corazón de Dios. Gracias por haber estado aquí. Espero que de verdad esta palabra los bendiga, que recordemos tener su palabra presente, que podamos acercarnos al corazón de Dios, que podamos orar, tener fe cimentado en lo que leímos
en su palabra, en su contexto correcto y con un espíritu abierto para saber qué es lo que Él quiere decirnos. Gracias por haber estado hasta aquí. Espero que esta palabra los transforme, no solo los informe, sino que los transforme principalmente, y que esto lo puedan compartir con más personas y sean grandemente bendecidos, y que la gloria de Dios siempre sea nuestro motivo. Que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos y que Dios lo transforme todo conforme a su corazón. Que nos haga como Él, como su corazón. Como dice en la Biblia, que hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es decir, que el cielo y la tierra se sincronicen en tu voluntad. Nos vemos en la próxima sección de la Biblia del Oso. Muchas gracias. Dios los bendiga y los guarde.